Buen día, estimados amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Un privilegio empezar este mes de octubre reflexionando y meditando en las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da en su palabra. El día de hoy vamos a meditar en un tema que se llama buenas relaciones familiares y pues la trascendencia, la importancia de tener una posición firme con respecto a este tema es indispensable y útil para que nosotros tengamos una calidad de vida buena. El pasaje es Marcos 10, del 2 al 16, y el Señor Jesucristo nos enseña acerca del divorcio y de la necesidad de amar a los niños. Los objetivos que podemos encontrar y que podemos lograr en este pasaje nos dicen la necesidad que tenemos de tratar con amor a la esposa o al esposo, el ver que el Señor creó a un hombre y una mujer para formar una nueva familia y que el cuidado que nosotros debemos tener de no permitir que alguien intervenga en que esta unión se acabe y que nadie intervenga para separar a un matrimonio. También cómo debemos amar a los niños. El Señor desea que permanezcamos en familia, que disfrutemos ese ambiente que Él ha creado y pues Él nos creó en familia y es necesario que nosotros tengamos un lenguaje de amor, de comunicación entre todos estos miembros. Sabemos que cuando un hombre está en familia puede disfrutar el tiempo, desarrollar su persona con la gente que quiere y es muy necesario pues convivir, relacionarse adecuadamente con los demás y empezando por la familia, y así lo haremos fuera de ella, en la escuela, en el trabajo, y le dejaremos una buena sombra a nuestros descendientes. Todos tenemos capacidades para nuestros pensamientos conscientes e inconscientes y nuestra personalidad así se forma, y el consciente y la sombra familiar colectiva nos van marcando cómo reaccionamos ante los demás, cómo interpretamos la vida, qué ocultamos, qué identidad tenemos y qué fuerzas usamos para vivir toda esa experiencia, qué buen trato o malo damos, qué herencia traemos y qué misión queremos lograr para, pues para sanar incluso lo que se ha vivido mal. Y hoy vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, el Hijo de Dios, nos enseña de manera muy clara y muy breve, muy sincera y muy sencilla cómo tenemos que vivir en familia. Y que todos esos hechos de mi familia que afloren para desarrollarme adecuadamente trasciendan a la vida de los que nos rodean. Entonces vamos a tratar dos puntos: cómo tratar y cómo convivir con mi familia y cómo tratar a los niños. El Señor Jesucristo nos dice en este pasaje lo tocante al matrimonio y el divorcio y el cuidado de los niños. Así dice el pasaje: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo:
por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Amén. Tocante al matrimonio y el divorcio, nos dice este pasaje que partiéndose de allí, de Capernaum, vino a las fronteras de Judea y tras el Jordán, el lado oriental del Jordán. Él no volverá ya a esta región porque él iba camino a Jerusalén, donde sería crucificado. Probablemente sí, más bien es la última ocasión que él está allá en Capernaum. Y nos habla acerca de que la gente volvió a juntarse alrededor de él y muchas personas estaban en camino a Jerusalén y de nuevo les enseñaba cómo solía, cómo acostumbraba. Él siempre tomó esta función tan necesaria para el ser humano, enseñar. Y hoy nos enseña acerca de la familia. Y necesitaban esa enseñanza. Y ellos necesitaban esa libertad de vivir como Él pedía. Y solamente sabemos que la muerte del Señor Jesús era lo que nos iba a permitir ser libres para obedecerle y para hacer su voluntad con su ayuda. Y comenta que llegándose los fariseos, había fariseos en la muchedumbre que llegaban a Jerusalén y le preguntaron: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Imagínense, ¿está permitido que desprecies, que rechaces a tu esposa? Y la pregunta del divorcio y de casarse otra vez era una gran controversia en ese tiempo, en aquel entonces en Israel. Y ellos preguntaban para tentarle, mas él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? El Señor Jesús lo lleva a la palabra, lo lleva a las leyes que ellos consideraban permanentes en el comportamiento, en la conducta moral de su época. El Señor Jesús los regresa a su palabra, pero no como ellos esperaban. Él los dirigía a la palabra. Ellos dijeron: Moisés escribió carta de divorcio y repudiarla. Ellos aquí vemos que estaban interpretando mal, justo como muchos lo hacen ahora. Y vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1, en el que el Señor dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es lo que las leyes en aquel tiempo marcaban, pero el Señor Jesucristo dice que así Moisés lo tuvo que hacer por la dureza del corazón de los hombres. Pero en el principio de la creación, en el principio de la humanidad, el Señor hizo a Adán y Eva y los unió y permitió que ese principio de unidad, ese principio de indisolubilidad existiera. Esa era la voluntad del Señor y no como las leyes habían marcado. Nosotros sabemos que ellos siempre interpretaron mal
como aún muchos de nosotros hoy lo hacen con mucha ligereza, tomar lo que es el matrimonio y buscar una separación. Y esto no conviene al ser humano. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de tu corazón os escribió este mandamiento. El Señor no niega que Moisés permitió el divorcio. Tal mandamiento él no hizo. Por consiguiente, cuando los fariseos se abrigaban bajo el reconocimiento temporal de un mal necesario, era lo mismo que admitir que no habían crecido más que a la estatura moral de sus padres. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, no a partir del inicio de la creación, sino más bien a partir del principio de la creación de la humanidad, cuando hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Por esta causa tiene que ver con el modo en que el hombre y la mujer fueron creados y por lo tanto del modo en que debe vivir, en que se puede vivir. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Completamente desacredita un estilo de vida homosexual y sí resalta la unidad que debe de haber entre los esposos. Y los que eran dos, los dos, serán hechos una sola carne. Una de las razones por las que el adulterio y la fornicación son tan malos. No podemos unirnos a otras personas que no son nuestro esposo o sin estar casados con ellos. Así que no son más dos, sino una sola carne. La voluntad de Dios cuando alcanza su conclusión lógica y hermosa. Una sola carne. Un misterio que probablemente muchos no entendemos si no hemos vivido únicamente con una sola persona en matrimonio. Pues lo que Dios juntó, coloca el sello de la aprobación de Dios en la unión matrimonial. Y hablamos de la familia nuclear, de marido, esposa y niños. No lo aparte el hombre. Nosotros aquí vemos cómo el Señor tiene el cuidado de que para que tengas una buena relación matrimonial y promuevas un lenguaje de amor en ese matrimonio, no está permitido que otras personas intervengan para separarlos. Por mucha razón que tengan, se debe de buscar estar unidos y seguramente que sí hay personas que se apegan a las leyes de Dios y pueden comentar. Pero nuestro deber es cuidar que no te separe alguien en tu relación matrimonial. Hay solo dos bases bíblicas para el divorcio y el casarse de nuevo. La fornicación, como nos lo dice Mateo 5:32, y aquí leemos lo siguiente. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y otra razón en la que el Señor nos dice que hay que hay una base bíblica para el divorcio y el casarse de nuevo, la encontramos en Primera de Corintios 7:14. Primera de Corintios 7:14. Permítanme encontrarla. Primera de Corintios 7:14 nos dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y nos dice también, porque el marido, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Tenemos que vivir en paz cuando estamos en matrimonio. Y el Señor aquí claramente nos lo dice. Y bueno, fueron caminando en esta ocasión los discípulos con el Señor, y que nos dice que al llegar a casa, donde evidentemente se habían detenido para pasar la noche en el camino a Jerusalén, volvieron sus discípulos a preguntarle lo mismo, el asunto del divorcio y de casarse de nuevo, lo que el Señor ya les había recordado. Que no tuvieran esa dureza de corazón, que no permitieran que alguien los separe, que conserven la unidad y la indisolubilidad de su relación. Él les dice, corresponde al matrimonio después del divorcio. Cualquiera que repudiare a su mujer, se refiere al divorcio, y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Se refiere a no tener ninguna base bíblica en hacer tal. Él comete el pecado no solo contra Dios, sino contra su esposa. Por último, el versículo, y si la mujer repudiare a su marido, o sea que se divorcia, y se casare con otro, comete adulterio. Otra vez, no tiene ninguna base bíblica. Tal constituye el pecado del adulterio. Amén a la palabra de Dios, y quiera Él que nosotros tomemos una posición clara, una posición siempre de ayuda a quien está sufriendo esa condición, y quizás sin entender que sufriría también al separarse. Vámonos a la última parte del pasaje de esta mañana. Jesús bendice a los niños y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Y le presentaban los niños para que los tocase, para que sintieran su cariño, sus caricias, su afecto. Esta costumbre encuentra su simbolismo en Génesis 48, 14, 15, y sus discípulos los reprochaban a quienes los presentaban. Indica una paradoja, una controversia. Los discípulos reprochaban fuertemente a la gente de traer a los niños a Jesús, mientras Jesús bendecía fuertemente a los que fueron llevados a él. Y viéndolo Jesús, vio que los discípulos hacían esto, se enojó y fue movido con fuerte indignación. Deja a los niños venir a mí y no se lo estorbes, porque de los tales es el reino de Dios. Comenzar la crianza de un niño en lo correcto para asegurar su salvación es deber de nosotros los padres. De cierto os digo, cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño, la simplicidad, la sinceridad, toda esa sencillez de un niño pequeño es el modelo y la regla para cada uno que desea, por la gracia de Cristo, obtener el reino del cielo. Y el Señor Jesús, aparte de decir unas palabras de afirmación y de cuidado hacia los niños, dice que los tomó en los brazos y ponía las manos sobre ellos, los bendecía de una manera fervorosa. Podemos obtener como conclusión de este pasaje breve dos cosas. El Señor no aprueba el divorcio y quiere que tu matrimonio siempre mantenga la unidad, el amor, y también Él nos demanda el amor para el cuidado de los niños. Como aplicación, nosotros vemos que en este tiempo la falta de humildad, el orgullo, la soberbia producen una mala relación matrimonial dentro de la familia. Otras veces sentirse superior, el creer que porque ya me preparé, ya trabajo, ya gano un sueldo,
provoca que el matrimonio empiece a separarse. También la mala comunicación, como siempre hemos oído, tan necesaria que sea buena, provoca una desunión cuando no la podemos realizar y no sabemos y no queremos hacerla. Otras causas, los problemas sexuales, un proyecto de vida donde no estén involucrados los dos cónyuges, aumenta la tasa de divorcio en nuestra ciudad, pero es necesario que nosotros levantemos una generación poderosa que valore la familia, que valore el hogar, que se valoren entre esposos y que vean esa herencia que nuestro Dios le dio a cada ser humano, la herencia de conservar en felicidad a la familia que Él te ha dado. Y siempre la propuesta es volver los ojos a nuestro Dios, que nuestro camino al Señor sea el que sigamos. Él creó la familia para que cada uno de nosotros se desarrolle y tenga paz. El pasaje que acabamos de leer acerca del trato que Cristo le dio a la niñez, recuerda que es posible amar en familia, interesándose en los niños, escuchándolos, saber lo que les gusta a ellos. Y lo que nos lleva a meditar que en toda buena relación la comunicación se puede mejorar y se puede avanzar en ella, podemos avanzar en madurez y cuidado. Y nos hace recordar a ese libro que fue escrito, que se llama por Gary, y que nos habla acerca de que hay un lenguaje del amor en las buenas relaciones y que es necesario que nosotros conozcamos qué lenguaje de amor entienden las personas que nos rodean, qué lenguaje de amor nosotros entendemos y a través del cual nos sentimos amados, para que también practiquemos. Y yo he creído que ese autor Gary se basó en este pasaje en el que el Señor Jesús demuestra su amor por los niños, porque todos los lenguajes que Él nos propone, el Señor Jesús aquí lo manifestó. Seguramente que Él tomó la enseñanza de aquí. Y bueno, ese autor nos habla de la necesidad que todos tenemos de palabras de afirmación por buenas hacia la gente que nos rodea. Y aquí el Señor Jesús le da esas palabras de afirmación a los niños. También le da el tiempo de calidad, que es otro lenguaje de amor hacia los que nos rodean. También les da regalos, el reino de Dios para los niños. Les da, aparte de todo esto, también les muestra afecto, les da actos de servicio y una serie de actividades que el Señor Jesús hizo y que nos muestra de manera resumida todos esos lenguajes de amor hacia la gente que nos rodea. El cariño y afecto que les mostremos son alternativas de acción hacia la gente que nos rodea. El Señor Jesucristo es el primero en mostrarnos estos lenguajes hacia nuestro prójimo y tratando a los niños como Él lo hizo. Y el Señor utilizó todos estos lenguajes con ellos. Quiere el Señor, a bien nuestro, que los pongamos en práctica y nos ayude a ponerlos en práctica y crecer en el amor, así como por los niños, por nuestro cónyuge. Pues se nos recomienda reconocer en ese libro también, y que nos hace ver como un ejemplo lo que el Señor Jesús aquí hizo, que practiquemos esos lenguajes de amor en las relaciones familiares y con todos los que nos rodean. Démosle gracias a Dios por ese cuidado que tiene y por ese cariño que nos da para enseñarnos cómo tener buenas relaciones familiares.
Señor Jesús, te damos muchas gracias este primer domingo del mes de octubre del 2021, este día en el que siempre, Señor, cumples las expectativas que el ser humano tiene sobre tu enseñanza, sobre tu sabiduría. Tú creaste a la familia y nos creaste a cada uno de nosotros. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a terminar esta acción, esta conducta, esta forma de vivir, porque no podemos solo, Señor, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros y vas a ayudarnos cuando tenemos problemas difíciles de resolver entre los integrantes de la familia, en especial entre los cónyuges que somos los que debemos dar amor a todos nuestros hijos y enseñar a ellos a extenderlo a quienes nos rodean. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos ayuda. Amén.